Salmo 119. Una odisea al corazón de Dios. La fortaleza de David. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Versículos 114 y 115. Dios mismo era el escondedero de David. David se escondía en él. Cuando éramos niños, con frecuencia cubríamos nuestros rostros con las sábanas, pensando que así estábamos a salvo de los monstruos que entraban en nuestras habitaciones por la noche. Desafortunadamente, aunque la mayoría de las personas crece hasta alcanzar un mayor nivel de sofisticación, sus escondederos no son más seguros que esas sábanas que usaron en su infancia. Usted puede refugiarse en su educación superior, en su psicología, en su activismo político o en su ciencia. Los creyentes tenemos el mismo problema. Tenemos nuestros escondederos de fantasía. Algunos intentan esconderse en actividades de la iglesia. Algunos huyen de problemas en el hogar. Hay dulces señoras casadas con monstruos egoístas que corren a involucrarse en toda clase de actividades de la iglesia. Con ello, no solo logran pasar tiempo en la iglesia en lugar de estar en casa con un marido desagradable, sino que lo hacen todo en el nombre del Señor y por ello se sienten bien al respecto. Es una gran excusa para escapar de sus responsabilidades. Otros utilizan las actividades de la iglesia como excusa para no hacer la verdadera obra del ministerio. Ministrar la palabra de Dios a otras personas. Tienen miedo de involucrarse con la Biblia o con gente, pero por otro lado desean servir a Dios. Muchos han estado escondiéndose por años al manejar la consola de sonido, al trabajar en la cocina de la iglesia o al pasar el plato de la ofrenda. Todas esas actividades son importantes y constituyen necesidades reales en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, ninguna de ellas es excusa para no ministrar la palabra de Dios a otras personas. Hay aquellos que encuentran su seguridad en desarrollar el ministerio verdaderamente bíblico de tomar la Biblia e inyectar su verdad en las vidas de otras personas. El problema con este tipo de creyentes no es su ministerio, sino que usan su ministerio como refugio, como escondedero. ¿Qué pasa si repentinamente ese ministerio les es quitado? Si allí está su seguridad, entonces con frecuencia descubren que su espiritualidad también desaparece. Descubren demasiado tarde que el hacer el ministerio no es excusa para no establecer una relación personal con Dios y con su palabra. ¿Dónde se esconde usted cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Dónde está su seguridad? Pablo nos da una verdad que debiera aclarar este asunto para siempre. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Durante los años de guerra civil en El Salvador, los encuentros frecuentemente llegaron a ocurrir directamente frente a nuestra casa. Desde un punto de vista humano, hubo ocasiones en que nos sentimos desamparados. Nos acostábamos a dormir sin saber si despertaríamos en el cielo o en El Salvador. Cuando las tensiones empezaron a aumentar,
un miembro de la iglesia preocupado por nosotros me dio una pistola para proteger a mi familia contra los muchos ladrones que aprovechaban el caos. Miré con mucho aprecio su interés por mi seguridad, pero al encarnizarse la lucha, le devolví la pistola. Si una banda de una docena de guerrilleros irrumpía por la puerta de mi casa portando armas automáticas, una pistola hubiera resultado tan inútil como una pistola de agua. Fue en esos tiempos difíciles que mi familia aprendió que Dios es nuestro escondedero. ¿Quién puede irrumpir a través de Dios? Nuestros cuerpos pueden ser destruidos, pero no hay ejército en la tierra que pueda sitiar a Dios y atacarnos a los que estamos escondidos en Cristo. Una vez que aprendimos esa verdad, pudimos relajarnos y disfrutar de la vida, aún en medio de una guerra. Tal vez la razón por la cual usted está tan tenso es que no tiene lugar donde esconderse. En el mismo aliento en que David dice que Dios es su escondedero, él afirma que Dios es su escudo. Piénselo. No solo podemos escondernos en Dios, también podemos escondernos detrás de Él. Si Dios es nuestro escudo, el que quiera llegar a nosotros tendrá que vencer primero a Dios, y eso no va a pasar. Dios le enseñó esta verdad a Abraham. Abraham acababa de rescatar a su sobrino Lot de una confederación de reyes que habían capturado a Sodoma y Gomorra y habían tomado prisionero. A su regreso de la batalla en la cual liberó a Lot, Abraham se encontró con un sacerdote llamado Melquisedec, a quien le entregó diezmos y adoró al Dios Altísimo. El rey de Sodoma ofreció a Abraham el botín de la batalla, pero Abraham reconoció que todo lo que él necesitaba era a Dios. En este contexto, Dios le dijo: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15, 1. David llegó a entender esta verdad a temprana edad. Es posible que estuviera pensando en su victoria sobre Goliat, registrada en 1 Samuel 17, cuando escribió estas palabras del Salmo 119:14. Él había vivido las palabras del Salmo 119 desde joven. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. 1 Samuel 17, versículos 45 al 47. David se refugió en el Señor y detrás de él. Esto pudo hacerlo porque aún en su juventud había puesto su esperanza en la palabra de Dios. Y años más tarde escribiría: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Versículo 114. Con esta confianza dijo: apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Versículo 115. Nuevamente,
pareciera ser que todo lo que necesitamos aprender lo aprendemos en nuestra niñez. Esto es como el niño que dice, mi papá es más grande que el tuyo. La diferencia es que en este caso sabemos que es cierto, porque esperamos en su palabra. En sentido doctrinal, estos versículos tienen una aplicación profética tremenda en cuanto a Israel en la tribulación que se avecina. A la mitad de la tribulación, un remanente de judíos creyentes será escondido en la roca de Petra para refugiarlo de los impíos seguidores del anticristo. Muchos salmos tienen una aplicación profética similar a los judíos en el tiempo de la tribulación. Ellos estarán a salvo siempre y cuando permanezcan en el escondedero seguro. Esta verdad puede aplicarse a todos nosotros. Dios es nuestro refugio y estamos escondidos en Él y podemos escondernos detrás de Él. No hay nada que el enemigo pueda hacer que nos haga daño, siempre y cuando no demos lugar al diablo. Efesios 4:27. El diablo hará todo lo que esté en su poder para sacarnos de nuestro refugio. No se trata de perder la salvación, sino de ser sacado de la posición que nos protege contra los ataques del enemigo. Usted puede entender de modo intelectual que Dios es su escondedero, pero cuando desobedece la palabra, usted ha quedado desprotegido. La confianza de David ante sus enemigos proviene del compromiso que declara al decir, guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Será que su falta de confianza en los momentos de prueba es resultado de que usted no es consistente al obedecer la palabra de Dios? Si esa es su situación, entonces esta puede remediarse de manera sencilla si usted se enamora de la ley de Dios, como vimos en el versículo 113.